Hola a todos. En esta parte del curso quiero presentarles un tema muy importante. Para quienes no me conocen, mi nombre es Fernando Gómez Montes. Yo soy profesor de la Universidad de Caldas, soy geriatra, médico, geriatra, internista y manejo lo que es el programa de investigaciones en gerontología y geriatría de la misma universidad, con una experiencia casi ya de 20 años en publicaciones, en investigación, con productos en diferentes áreas de geriatría. Y eso ha sido un poco lo que quiero incluir para ustedes en esta parte del curso, es enseñarles cómo abordar un proyecto de redacción científica, contarles un poco cuáles son los tips. No quise hacer diapositivas porque esto es más una conversación entre ustedes conmigo, para que miremos las recomendaciones que damos los revisores de publicaciones. Y en ese sentido, la propuesta que les traigo a ustedes para esta sesión voy a hacer una introducción respecto a los temas, al tema de cómo abordar y cómo escribir un proyecto de redacción científica. Posteriormente, entonces, después de la introducción, vamos a hablar de la preparación de la redacción, luego manuscrito, cuáles son las partes importantes para esa redacción del manuscrito. Luego quiero contarles un poco cómo hacemos los revisores las evaluaciones y en qué cosas ponemos algunos énfasis. Y posteriormente, para terminar, vamos a mirar las recomendaciones que damos para la respuesta a los editores. Entonces, siendo así, comencemos con la parte de la introducción. Y para la parte de la introducción les traía un epígrafe muy interesante que se utiliza cuando usted va a escribir. Y dice Jen Fowler respecto a eso, dice: escribir es fácil. Lo único que hay que hacer es mirar fijamente la hoja de papel en blanco hasta que se empiece a sudar gotas de sangre. Y para quienes han hecho ese intento de escribir algo, llámese un ensayo, llámese un artículo, llámese un comentario o un informe de algo, saben claramente a qué me estoy refiriendo. Muchas veces ese síndrome de hoja en blanco le puede durar 2, 3 días hasta que de pronto sale la idea y usted empieza a escribir. Y entonces esa es una de las cosas importantes que tenga en cuenta. Uno es que escribir no es fácil. Tiene dificultades, pero realmente la práctica hace el maestro. Traigo, a propósito de esto, dentro de esta sección de introducción, a William Somerset Maugham, y les voy a mostrar qué dice, que es otro de los problemas que tiene cuando uno quiere abordar un proyecto de redacción científica. Y dice: otra causa de oscuridad puede ser que el escritor no esté completamente seguro de lo que quiere decir. Eso pasa con mucha frecuencia. Si usted no está seguro qué es lo que va a decir, señores, le va a dar un síndrome de hoja en blanco. Posee apenas una vaga impresión, pero por pereza o por falta de capacidad no ha llegado a formularlo con claridad en su mente. Y esta es una de las cosas que más voy a insistir durante esta charla, y tiene que ver, usted tiene que tener su artículo, su investigación, los resultados de su investigación en la cabeza. Porque de no ser así, definitivamente va a tener muchos problemas y va a pasar mucho tiempo antes de que usted tenga un artículo para ser publicado. Entonces, claridad en la mente. Y si usted no tiene puesto en la cabeza su artículo, lo que está haciendo, y no tiene, como dice Somerset Maugham, respecto a claridad en su mente, dice que entonces es apenas lógico que no encuentre una expresión precisa para una idea confusa. Usted necesita ideas claras para hacer expresiones precisas.
Esa es un poco la introducción y terminar esta parte de la introducción diciéndoles que el mismo Somerset decía que uno de los problemas de los escritores y que le pasa cuando la gente está empezando a escribir es que escribe una frase, escribe una parte y le parece que es espectacular. Y después dice, pero yo cómo voy a borrar si yo construí esa frase tan importante y ese hallazgo. Señores, no tengan miedo de borrar las cosas, porque es muy importante que se escribe para comunicar, no para impresionar. Y eso es una cosa bien importante a tenerlo en cuenta. Usted tiene que escribir es para comunicar unos resultados, que es una de las cosas que tienen en Latinoamérica, tienen muchos problemas. ¿Por qué? Porque pretenden que con un resultado descubren el mundo, ¿no? La ciencia camina despacio, camina lentamente. A diferencia de la charlatanería que ustedes han visto que con un resultado pretenden solucionar el mundo. Ustedes han visto que para muchas plantas y muchos medicamentos que salen de moda, ahora, por ejemplo, el jengibre, y el jengibre ha sido utilizado para curar desde el cáncer hasta el mal olor en los pies. Y eso no es. Eso es más charlatanería y tratar de resolver todo con un resultado. No, un resultado apuntala al conocimiento. Uno puede ser pequeño. Y eso es una cosa para tenerlo en cuenta, porque generalmente las preguntas que hacemos frente a un manuscrito, cuando uno lo va a revisar, son 3 preguntas, todos en general. Y esa es la recomendación que hacemos cuando usted vaya a escribir. ¿Qué nuevo conocimiento está usted ofreciendo como autor? ¿Qué nuevo conocimiento en ese pedazo, en esa área de que está hablando? Lo otro es qué significa, qué significado tiene lo que usted encontró, los hallazgos, esos resultados, esas asociaciones o no asociaciones, qué resultado tuvo. Y otra cosa muy importante y que se les olvida, porque muchas veces no publican, uno no les da el visto bueno a muchos trabajos, porque uno dice, ¿para qué diablos me sirve lo que descubrió este autor? ¿Para qué? Y siempre debe tener en una parte de su manuscrito, especialmente al final, ¿para qué me sirve de manera práctica lo que usted encontró? Y esas son cosas que los revisores insistimos mucho porque dice, bueno, descubrí una cosa muy importante, pero ¿para qué me sirve eso en la vida cotidiana, en la atención a los pacientes, en el manejo de pacientes? Entonces, esas 3 preguntas que son muy importantes nos lleva a otra situación. A nosotros nos interesa como revisores el contenido, no el estilo. Usted puede escribir muy lindo. Lo que les decía, no necesitamos que nos impresionen. La idea es que nos comuniquen qué es lo que están haciendo. Pero hay una situación que es muy frecuente y es el horror al fracaso. Cuando llega la respuesta de un evaluador y dice que no, la tolerancia al fracaso es mínima. E inmediatamente uno dice, ese tipo fue un bruto, no reconoció mi capacidad porque hicieron esto, mire que esto es horrible, cómo comentó esto, ese tipo no sabe absolutamente nada. Y uno recibe siempre ese tipo de comentarios respecto a cuando uno publica y se lo devuelven lleno de rojos, lleno de comentarios, con material resaltado, y usted dice, este tipo es un bruto, ¿cómo se le ocurre? Entonces, en ese sentido, siempre es que uno debe, el recibir críticas no debe paralizarlo a uno, ni tampoco caer en depresión absoluta, porque generalmente después del odio inicial cae usted en la depresión absoluta y no quiere volver a saber nada, de su manuscrito. Pero usted se debe sentir afortunado por recibir esa información, porque es que esa información le puede ayudar considerablemente en que la redacción
de su material sea mucho mejor y que su manuscrito gane con esas recomendaciones. Si a usted le dijeron no en esta revista, tome todas las recomendaciones de por qué no se la aceptaron y incorpórelas a la redacción, analícelas y la vuelve a mandar a otra. Y va a ver que paulatinamente, cuando uno empieza este proceso de mandar a revistas a publicar, entonces usted insiste una vez, cae en depresión absoluta, no quiere volver a saber nada del texto, alguien vuelve y le dice, un coautor, usted vuelve y revisa, ya con cabeza fría analiza los comentarios de los revisores y usted empieza a cambiar. Y después lo manda y los comentarios ya son de 3 páginas, se la bajan a 1 página. Y se lo pueden volver a rechazar. Vuelva y analice, vuelva y baraje y reparta nuevamente sobre qué fue lo que pasó. Si eran los mismos comentarios que le habían hecho la primera vez, quiere decir que usted no logró entender qué fue lo que le dijo el revisor. Entonces, esa es una recomendación, no caiga en depresión, vuelva una y otra vez sobre ese material. Lo que pasa es que muchas veces uno tiene que tomar distancia. Darse 1 semana, 2 semanas. Pero ¿cuál es el problema? Que cuando usted lo deja 3 semanas, 1 mes, 6 semanas, tiene el problema de que se le sale de la cabeza ese artículo que va a publicar. Y le toca volver a leer qué era lo que yo quería decir aquí, por qué. Y ese es uno de los problemas. Entonces, siendo así, pasemos a la segunda parte de esta charla, que tiene que ver con la preparación de la redacción. Entonces, ahí viene, no voy a hablar, otros autores en este curso van a hablar respecto a esas situaciones, pero para publicar hay varias preguntas que son importantes. Vuelvo una y otra vez con las preguntas. Lo primero es, ¿cuál es el artículo más importante en el área que usted va a publicar? El que tiene más referencias, el que es más importante, en el que usted siempre lo pone en el informe en su informe de investigación, el que se pone en las diapositivas, en las conferencias. Ese es muy importante, porque ese es el que le va a permitir más o menos armar el manuscrito de los resultados de su investigación. En ese sentido, entonces, otra recomendación que siempre damos de la preparación de la redacción es cuál artículo publicado es el más parecido, el que dio resultados similares, el que se parece más a lo que usted está haciendo. Y en ese sentido, entonces, siga esas recomendaciones y vuélvalo a mirar y cómo va usted acomodando sus frases respecto a ese artículo muy importante y respecto a ese artículo que es el más parecido a los resultados de lo que usted encontró. Otra recomendación que tiene que ver con esto es, por favor, lea los artículos de la revista donde va a publicar. Cada revista tiene unas tendencias, unas situaciones, unas formas de decir las cosas que usted debe saber cómo se hace. En el manejo mismo de toda la estructura, de los artículos en las revistas, cada uno tiene pequeñas variaciones que es muy importante tenerlo en cuenta. De dicho sea de paso, otra de las recomendaciones que se da es trate de incluir, y este es un tip que nos ha ayudado a muchos, donde trate de incluir referencias de la revista donde va a publicar. Eso siempre le gusta a los editores de la revista, que temas relacionados con publicaciones previas son muy importantes, y esas publicaciones previas de mi revista como editor me gustaría verlas en su manuscrito. Esa es una cosa importante. La otra recomendación tiene que ver, por favor, lea las instrucciones a los autores como si fuera una receta de cocina.
¿Usted qué hace con una receta de cocina? La lee una y otra vez y vuelve y mira y dice, eran 20 gramos de mantequilla, eran 10 gramos de harina. Usted tiene que saber hacer eso perfectamente en la revista, en las instrucciones a los autores. Porque muchas veces los revisores nos pegamos de ese tipo de cosas, donde usted dice, venga, esto cómo lo llamó de un nombre distinto a cómo lo hace, o muchas veces los mismos editores dicen, venga, esto no sigue la continuidad, no tiene siquiera el tamaño, no está escrito en Arial 12 y a usted le despachan. Una cosa muy buena se la despachan y le dicen que no sirve. ¿Por qué? Porque no leyó la instrucción. Si le dice la instrucción a los autores, usted debe utilizar una página inicial donde ponga estas características, nombre, teléfono, hágalo exactamente 1, 2, 3 como receta de cocina. Esa es una cosa por las cuales fallan muchos manuscritos en pasar a una revista, de pasar por el editor de una revista, porque hay uno necesita redacciones previas. Uno necesita hacer el análisis de esas redacciones previas, de recoger material de uno y otro lado. Y la idea entonces de todas esas redacciones previas, usted empieza a ordenar los aspectos de cada sección dependiendo de cómo le dijo la instrucción a los autores. Introducción debe contener métodos, muestra y métodos. Debe tener primero muestra, después métodos. Resultados. Los resultados se hacen con una descripción inicial y posteriormente se escriben el uno a uno, el uno a uno del temario que va saliendo en los resultados. Pero ahí no es explicar, porque una de las cosas que uno encuentra con mucha frecuencia como revisor es que la información que tienen en las tablas las vuelven y las copian en el texto. No, el texto es para ampliar una tabla, no para volver a decir lo de la tabla, porque no la tabla está mal. Eso es otra cosa que tiene mucho problema cuando se va a publicar. Lo otro es, cuando usted hace una redacción, entonces usted utiliza una plantilla, la plantilla que le dice la revista, que tiene introducción, que tiene cada una de las secciones, materiales y métodos, donde debe claramente definir, según lo que le dice la revista, usted tiene que meterlo. Entonces, organice todo esto y ponga claramente como un guión de obra de teatro. Y la idea es, cuando usted tenga organizado, en esta sección voy a meter esta información, en esta sección voy a hablar sobre esto, en la discusión debo hacer análisis, o sea, volvemos al asunto de ponerse en la cabeza el manuscrito y su investigación. Entonces, ahí sí pasamos a la redacción del manuscrito. Entonces, prepara el manuscrito, mire todos los tips que le dije respecto a esto. Ahora, redacción del manuscrito. Usted se sienta en su computador, 8 de la mañana, toma café, está listo para escribir esa obra de arte, esa obra de arte y ese artículo que conmocionará al mundo científico. Si a usted, señores, cuando usted se siente, le da un síndrome de la hoja en blanco, devuélvase. Devuélvase otra vez a la preparación de la redacción y vuelva a preguntarse. Porque quiere decir que no lo tiene en la cabeza. Y en ese sentido, las recomendaciones usted puede arrancar por cualquier parte. Porque no tiene que seguir el orden lógico de introducción, de metodología, de resultados, discusión y conclusiones. No. Usted dice, mire, yo quiero empezar por materiales y métodos porque lo tengo claro. Arranque por ahí. La idea siempre es arranque y después los va ensamblando. En ese sentido hay una recomendación que también le pasa a todos los neófitos cuando están escribiendo por primera vez, y es que se les ocurren cosas o buscan y se acuerdan
de información que había en algún artículo y vienen y lo copian. Pero corren el riesgo, debido a la emoción de que estoy escribiendo, no anotan la bibliografía. Y después se les vuelve un rollo saber de dónde diablos fue que sacó esa información tan importante. Entonces, lo que siempre se recomienda es, si a usted le salen comentarios cuando está escribiendo, le salen comentarios, va y busca y lo encuentra, por favor, anote la bibliografía, porque eso es clave para usted después desarrollar todas las referencias bibliográficas de dónde sacó las cosas. Si le falta información, si usted dice, venga, ¿y esto qué más fue aquí? La recomendación concreta es anótelo en negrita o resáltelo para que usted sepa que ese tipo de esos faltantes, muchos quienes escriben se van directamente cuando les falta eso a buscar la información. Otros esperan y dicen, no, voy a seguir porque esto lo veo después. Pero la idea siempre es resáltelo, póngalo en negrita, porque la recomendación con esto es, si lo dejó ahí, empiece la próxima sesión, empiece con eso que tiene resaltado o que tiene en negrita. Otra de las cosas que siempre se recomienda cuando usted va a redactar el manuscrito es dedíquele un tiempo continuo a esa redacción. Lo que les dije, usted no puede dejar pasar más de 2 o 3 semanas en la redacción de un manuscrito porque a usted se le sale de la cabeza esa información, ese montaje que tiene, y ya le es mucho más difícil tratar de armar un hilo coherente en el análisis y en las descripciones de las cosas del manuscrito, ¿cierto? La idea es que, como les dije, hay muchas situaciones donde usted necesita tomarse el espacio, tomarse un tiempo para volver a leerlo, sí, pero no deje pasar demasiado tiempo porque se le puede perder el hilo narrador que quería darle a su artículo. Y una de las cosas es que usted debe fijar fechas claras para terminar la primera versión. Usted dice, en junio de este año tengo que tener lista la primera versión, y tiene que tenerla lista, porque quiere decir, si no, usted se puede pasar 2 años, 6 meses tratando, y ya el conocimiento avanza y otros publicarán otra cosa y usted ya tendrá menos oportunidades de que su manuscrito sea publicado. En ese sentido, entonces, las recomendaciones que damos para esta parte de la redacción es: mire si la información es exacta, mire por favor si es coherente lo que usted dice, si todo está organizado en forma lógica. Hay una cosa que es muy interesante con organización de forma lógica, y es la recomendación, y lo que miramos los revisores es que lleve un orden. Si usted puso primero envejecimiento, segundo hablé respecto a los grupos de mayores de 80 años, posteriormente hablé de los problemas de corazón en los mayores de 80 años que envejecen, y después hablé de la falla cardíaca. La idea es que usted en cada sección, en la introducción, en resultados, en metodología, en resultados y en discusión, organice envejecimiento, característica, grupo mayor de 80 años, porque lo que uno encuentra es que revuelven en los textos y los desorganizan completamente, porque les da mucha dificultad volver y llevar una lógica coherente de que si yo estoy hablando aquí arriba de gente mayor de 80 años con problemas de corazón y problemas de falla cardíaca, después uno encuentra que empiezan a hablar primero de la falla cardíaca, después de los mayores de 80 años, y que eso es un problema del envejecimiento. No, señores, usted lo tiene que organizar en el mismo orden que empezó en la introducción, así para presentar metodología, así para presentar la muestra, así para presentar resultados y discusión, y no revolver una cosa antes que otra. La otra es que usted, sus resultados
los puede contar de manera breve, tranquila, y que sea lógico lo que está diciendo. Lo puede expresar de manera breve y sencilla. Si es así, esa es la primera frase de su discusión. Si usted es capaz de decir los resultados fueron por esto y esto, porque eso es muy importante, saber en conjunto qué fue lo que usted encontró. Y eso es la primera frase, el primer párrafo de la parte de discusión. Lo otro, también tengan en cuenta que muchas veces a uno como revisor dice, oye, ¿y de dónde sacó esto? Los cuadros y las figuras, por favor, ordenadas, organizadas, como dice la instrucción a los autores, y la receta de cocina. Después de que usted tenga lo que les dije, junio, tengo la primera versión, y aquí tengo la primera versión de mi manuscrito para publicar. La idea es circúlelo entre los otros coautores. Y la que usted supone una versión final que usted cree y dice, es que esta va a estar muy buena, ¿cierto? Y usted lo distribuye entre las personas, amigos o alguien que conozca el tema. Y ahí, señores, empieza usted a construir la versión final. Esa no es la versión final. La versión final es la que comentaron sus amigos, los coautores, los expertos en esa materia, en su núcleo universitario, en su núcleo de trabajo. Esa es la versión final, que usted tiene que acomodarla, la vuelve a escribir, y esa sí sería una versión final. Y ahí pasamos a la tercera parte, que es los revisores. Usted lo manda y entonces el primero que tiene que pasar es el editor. El editor, luego venimos los revisores, y les voy a contar algunas cosas. Bueno, se me pasó un elemento en esa redacción del manuscrito. Siempre, por favor, incluyan fortalezas y debilidades. Eso es una cosa muy importante, que es lo más importante de su estudio. Pero, ¿cuáles fueron los problemas más grandes que tuvo su estudio? O en los resultados, o lo encontró, o en el muestreo, o en la toma de datos. Esas son las debilidades que se tienen que poner, porque eso es importante. Y terminar con la conclusión, como le dije, lo que usted tiene en la cabeza respecto a los resultados de su trabajo. Rápidamente, entonces, para que pasemos a esta tercera parte de qué miramos los evaluadores. Entonces, una de las cosas más interesantes, no voy a hacer pues todo de la capacitación que uno paulatinamente va adquiriendo en la medida que trabaja con diferentes journals, y cada uno le da a uno recomendaciones para revisar. Pero hay dos cosas que son importantes, y que siempre uno lo ve cuando evalúa manuscritos de latinoamericanos. Uno es que el título sea consistente con el problema presentado y que refleje el mensaje principal, ese que usted le cuenta a todo el mundo, que sea coherente con eso, porque muchas veces el título no tiene nada que ver con lo que dice al interior, y eso le pasa a los latinoamericanos. Y otra cosa es que el resumen, el abstract, fundamentalmente tiene que dar un cuadro completo, esa historia que usted cuenta cuando le dicen, ¿qué estás haciendo? Esto, y encontré que era muy importante la falla cardíaca en mayores de 80 años que tenían patrón de envejecimiento tal o cual. Eso es lo que debe decir el abstract. Porque uno empieza a mirar entonces, introducción. Y entonces en la introducción, la idea siempre es que usted debe hacer párrafos de lo general a lo específico. Y en el penúltimo párrafo usted coloca los vacíos conceptuales que hay en el área de investigación suya. Y después escribe el propósito, el objetivo de su trabajo. Ese es el orden de la introducción. Entonces, la introducción no es tan larga como el marco teórico que usted utilizó, no. Es apuntarle en cada párrafo, ir de lo general a lo específico de lo que usted quiere escribir. Después, ¿qué miramos en materiales y métodos? Si hay todo el concepto ético para nosotros es importante, el número de muestra.
para nosotros es importante cómo seleccionó la muestra, si tiene una característica y características específicas y de dónde la seleccionó. Si eso, ¿por qué? Porque si usted lo hizo en una muestra de un pequeño pueblo perdido en el occidente, en el occidente de su país, eso no, esas vainas de generalización es un problema. Mientras, a diferencia de si usted hizo un multisitio en muchas partes y recogió, usted puede empezar a generalizar sus resultados. Pero no pretender que porque usted lo hizo en una pequeña población, en un villorio del occidente de su país, entonces que eso ya tiene que tener relevancia y connotación internacional. No, señores, eso no es tan claro. Eso no es así y el mundo científico no funciona. Entonces debe tener uno claro ese grupo donde lo hizo, cómo lo hizo, con quiénes lo hizo, si es adecuada y representativa esa muestra que usted está seleccionando y después entonces uno empieza a analizar, le aplicaron los estadísticos que eran, le hicieron el análisis estadístico como fue. Esa es otra situación, pero que les contarán en otras partes de este curso. En la sección de resultados, ¿qué miramos nosotros? Si los resultados son creíbles. Porque es que muchas veces se encuentran asociaciones, se encuentran cosas extrañas y que no tienen de dónde, no tienen un asidero, no tienen relación con los antecedentes y entonces usted dice, venga, ¿para qué diablos están este resultado? ¿Para qué? Y le mete mucho ruido a su manuscrito y entonces uno dice, ya es que no tiene ni idea de el conocimiento en esa parte específica del antecedente de su investigación. Y en discusión, entonces, la idea es si la representación es claramente y en un párrafo, con una idea completa, me describe qué fue las tres preguntas iniciales que les hice. ¿Qué nuevo conocimiento tiene? ¿Qué significa lo que usted encontró y para qué me sirve? Usted tiene que ponerlo más o menos en esa parte de discusión, en el primer párrafo, lo que usted encontró, y a lo último, adecuarlo y poner antes de las conclusiones para qué diablos me sirve lo que usted encontró. Y la idea es, tal como les dije en la discusión, vaya organizando, partir de lo general a lo específico hasta encontrar esa parte específica que en el ejemplo que les dije es cómo funciona la falla cardíaca. Ese es el último punto que yo necesito saber. Y no empezar a hablar y entonces, porque es otra cosa que tienen los latinos, que manejan un concepto relacionado con que el resultado lo extrapolo a otras cosas. No, usted está hablando aquí es de falla cardíaca, no tiene por qué hablar y dice, no, en los pacientes que tienen problemas de angina de pecho. No, señores, no tiene nada que ver. Pueden tener la fisiopatología similar, pero usted está hablando es de falla cardíaca y ahí es otra de las cosas donde se les quema mucho el manuscrito. Y entonces, terminando, para concluir esto, tengan en cuenta hacer una preparación de la redacción de cómo van a hacer las cosas, mire los artículos que tiene, los artículos más parecidos, mire por favor las indicaciones a los autores y lo sigue como receta de cocina y solamente pase a redactarlo cuando usted tenga su artículo en la cabeza y claramente pueda explicar cada uno de los pedazos que tiene y de las secciones que tiene su manuscrito. Luego, en la redacción de manuscrito, se empiece por donde desee, de manera fluida, recuerde hacer las anotaciones, meterle la bibliografía, tenga en cuenta cada una de las preguntas que se hacen para la redacción de ese manuscrito, como respecto a los antecedentes y los baches que tiene del conocimiento y las lagunas que tiene el conocimiento que usted va a tratar de resolver. El propósito que quede claro, materiales y método, describa claramente la muestra. Y otra cosa, describa
por favor, los procedimientos, porque es que eso es muy importante para uno compararlo con otros, y si otro va a trabajar el día de mañana en esto, que él sepa cómo se hizo. Finalmente, entonces, en la discusión ponga fortalezas y debilidades que son muy importantes. ¿Por qué? Porque la evaluación de los revisores va a apuntar a mirar ese tipo de cosas y probablemente va a sacar una excelente calificación, y solamente con revisión menor, o sea, unos pequeños cambios, se pueden dar las cosas. Porque cuando ya le llega a usted la respuesta, entonces la recomendación es, los revisores no somos enemigos de usted. No es que queramos destruir y obstaculizar el surgimiento de una superestrella y de una estrella científica, no. Queremos es que se acomode. Entonces, la recomendación es, léalo y espere. Espere 24 horas, espere 48 horas, distribúyalo entre los otros coautores, la respuesta del editor y de los revisores, porque muchas veces, si no se lo aceptan, usted cae en depresión y no le muestra a nadie, por lo que les decía de la baja tolerancia al fracaso. Pero la idea es que esto es muy importante para la respuesta, porque ya usted con cabeza fría, después de insultar y de recordarnos la madre con mucha frecuencia, porque ese revisor no tiene idea, bruto, animal, que todo lo que quiera, usted a los 2 días ya empieza a deglutir un poco esa situación, y eso es lo que le ayuda. Y hay una cosa que es recomendación final: no caigan en la desesperación porque no le recibieron un artículo en una revista. No lo desechen, ahí hay cosas que son importantes, porque entonces todo el mundo dice, no sirve mi proyecto, y no vuelvo, lo meto a un cajón y jamás lo vuelvo a sacar, y lo que les dice, se pierde. Porque la idea es, no dejen mucho tiempo para enviar la respuesta. Las respuestas se tienen que enviar dentro de las 6 semanas siguientes a recibir la información del editor. Estos son mis 45 minutos. Espero que estos tips les ayuden al momento. Tienen disponible la charla para cuando arranquen la redacción del manuscrito, y definitivamente la felicidad es cuando usted ve que el editor le dice, congratulations, su artículo ha sido aceptado para publicar, y definitivamente uno sabe que todo ese gran esfuerzo que hizo merece la pena. Son ustedes muy amables.